Invierno, el año 1000 de nuestra era. La costa de lo que hoy es Terranova, Canadá. La tripulación de Leif Erikson acababa de desembarcar en el lugar que las sagas nórdicas llamaban Vinlandia. La temperatura estaba muy por debajo de cero, no un fresco incómodo, muy por debajo. No había ningún barco de suministro tras ellos, ninguna reserva de combustible enterrada por una tripulación anterior, sin provisiones de emergencia. Nada esperaba en esa costa excepto un bosque que nunca habían visto, un hacha que habían traído a través del océano y un conocimiento que usaban desde la infancia. Al anochecer, el fuego de la casa comunal ardía con tal fuerza que 30 personas durmieron calientes durante un invierno subártico sin una sola noche de verdadero frío. No gracias a una montaña de leña recién cortada que hubieran tardado días en preparar, sino gracias a algo que una sola persona extrajo del suelo en menos de una hora, y que ardía más caliente y más tiempo que cualquier cosa que un campista moderno lleva hoy a un sitio de acampada. La evidencia de ese fuego sigue allí. La arqueóloga Birgitta Wallace excavó el sitio a partir de 1973 para Parques Canadá, y sus hallazgos están documentados en la publicación del 2006 Vinland Revisited, The Norse World at the Turn of the First Millennium, conservada por Parques Canadá. Las piedras del hogar están fotografiadas. Los residuos de madera carbonizada a su alrededor han sido analizados. La estructura de la casa comunal está cartografiada. Y la técnica que esos tripulantes usaron para encontrar su combustible no cuesta absolutamente nada. No requiere herramientas más allá de lo que ya tienes en la mano. Y está presente en cada bosque de este planeta donde pinos viejos han muerto y han quedado abandonados. Hay algo que las tripulaciones nórdicas entendían sobre encontrar calor en un bosque helado, que ninguna guía de leña publicada en los últimos 100 años ha explicado jamás. No qué especie de madera arde mejor, sino dónde encontrar madera que el propio bosque lleva años preparando para ti. La respuesta está a unos 30 segundos de aquí. La industria comercial de leña y calefacción con combustible sólido en Estados Unidos genera varios miles de millones de dólares al año. La infraestructura detrás, los cortadores, los rajadores, los secadores, los camiones de reparto, los depósitos, existe porque te cobra en cada eslabón de la cadena. Esa industria se basa en una premisa, que necesitas comprar tu combustible, que el proceso de convertir un árbol en calor es algo que requiere una empresa para completarse, que el bosque fuera de tu ventana es materia prima, no producto terminado. Las tripulaciones nórdicas no podían operar bajo esa premisa. Una tripulación de un drakkar partiendo de los fiordos no tenía un puerto de reaprovisionamiento garantizado. Un asentamiento en su primer invierno al borde del mundo habitable no tenía horario de entregas. Nadie iba a venir. Cada técnica que desarrollaron para el calor tenía que funcionar en condiciones de mar abierto, oscuridad bajo cero y una costa que nunca habían cartografiado. Si fallaba, la tripulación no lo pasaba mal. Moría. La evidencia física de lo que quemaban esas tripulaciones sigue presente en el suelo del norte de Europa. El análisis de carbón vegetal de los hogares de los asentamientos nórdicos, documentado en los informes de excavación del puesto comercial de Hedeby, recopilados por el arqueólogo Herbert Jankun entre 1930 y 1939, y publicados en su estudio de 1956, Haithabu, Einhandelsplatz der Wikingerzeit, muestra un patrón constante a través de múltiples sitios y múltiples siglos. Los colonos nórdicos no quemaban cualquier rama caída más cercana. Seleccionaban un material específico, consistentemente, deliberadamente. El material al que volvían más consistentemente no era recién cortado, era viejo, oscuro, denso, y provenía del interior de madera muerta, no de un árbol vivo. La razón por la que la madera muerta puede arder más caliente, más tiempo y de manera más confiable que cualquier cosa recién cortada, y el proceso físico específico que lo hace posible, no es lo que imaginarías. Ese mecanismo llega en la siguiente sección. Esta no es una idea nueva. La práctica tradicional escandinava de extraer duramen saturado de resina de los tocones de pino muerto está documentada desde los primeros registros escritos de la cultura material nórdica. El material en sí tiene un nombre que ha sobrevivido intacto en el noruego y sueco modernos. Kien, que significa pino de resina. En español, el término equivalente es tea. El término kien aparece en registros de oficios y prácticas rurales noruegas a lo largo de siglos, trazando una técnica que precede y se extiende por toda la era vikinga, y más allá, documentada en las colecciones etnográficas del Nordiska Museet en Estocolmo, cuyo archivo sobre la práctica forestal escandinava preindustrial cubre el conocimiento tradicional desde el periodo vikingo en adelante. Este es el proceso físico. Cuando un pino muere, la albura, la madera exterior, la capa pálida justo debajo de la corteza, comienza a pudrirse. La lluvia se filtra, los hongos la consumen,
En una década se desmorona al empujarla. El duramen en el núcleo del tocón es diferente. Un pino vivo produce resina continuamente como defensa contra insectos y enfermedades. Cuando el árbol muere, esa resina no se evapora, migra hacia el interior, se concentra en el núcleo. Año tras año, la madera exterior se desprende, mientras el núcleo interior se vuelve más duro y oscuro, saturado con una sustancia que repele el agua en la superficie y arde a una temperatura notablemente más alta que la simple fibra de madera. El resultado es una madera que se ha estado sazonando y preservando sola durante años, a veces décadas. El bosque hizo el trabajo, el tocón es el resultado final. Por eso la arqueóloga Else Rosdahl, en su estudio de 1987 de Vikings, publicado por Penguin, describe la vida en la casa comunal nórdica como construida sobre un conocimiento material tan exhaustivo que funcionaba como un catálogo, transmitido de padre a hijo, actualizado por observación, aplicado de inmediato cuando una tripulación desembarcaba en una costa desconocida. No adivinaban, observaban, reconocían, cavaban. En el invierno del año 985 d.C., Erik el Rojo condujo una flota colonizadora hacia Groenlandia, según consta en el Landnámabók, el libro de los asentamientos islandés, compilado hacia el 1100 d.C., y conservado en la versión manuscrita Sturlubok, custodiada en el Instituto Árni Magnússon de Reykjavik. De las 25 naves que partieron, 14 llegaron a tierra. Los colonos que sobrevivieron el primer invierno lo hicieron en casas de turba, calentándose con lo que ofrecía esa costa, usando el conocimiento sobre la madera resinosa que habían traído consigo desde Noruega, cruzando el océano abierto. Ese conocimiento mantuvo con vida a personas en el límite del mundo conocido. La industria moderna de la calefacción no lo suprimió con una decisión deliberada. No hubo reunión, ni política, ni orden de olvidar. El ciclo de facturación simplemente no tenía espacio para lo gratuito. A finales del siglo XIX, el comercio comercial de leña y las redes de infraestructura térmica que le siguieron se construyeron sobre sistemas que exigían pago en cada punto. Tala, corte, secado, acarreo, entrega. Cada paso era una factura. Cada factura era un modelo de negocio. El conocimiento que las comunidades nórdicas mantuvieron durante 3 siglos, documentado en los restos materiales de sus hogares, presente en su vocabulario artesanal, presente en el suelo de cada bosque donde antes hubo pinos viejos, se volvió inconveniente, no erróneo. Inconveniente. No puedes vender una pila de leña a quien ya sabe qué buscar en el suelo. No puedes facturar un tocón muerto. Lo que la mayoría nunca llega a escuchar es exactamente cómo encontrar ese tocón, cómo se ve al abrirlo y qué hace al encenderlo. En su apogeo, la red comercial y de asentamientos nórdicas se extendía desde Terranova hasta Novgorod y los mercados de Bagdad, documentada en el relato de primera mano del diplomático árabe Ibn Fadlan, quien viajó con una partida comercial vikinga de los Rus por el río Volga en el año 921 d.C. y registró sus observaciones en el manuscrito conocido como la Risala, conservado en la biblioteca del santuario de Meshed en Irán y traducido por el académico Richard Fry en su publicación del 2005. El viaje de Ibn Fadlan a Rusia, editado por Marcus Wiener Publishers. Cada tripulación que operaba en esa red resolvía el problema del calor invernal sin pagar a nadie, sin contrato de entrega, sin factura de combustible, sin ventana de servicio programada. El hogar promedio en el norte de Estados Unidos paga entre $800 y $1,200 al año en leña, petróleo para calefacción y suplementos de propano, según la encuesta de gasto energético residencial del 2023 de la Administración de Información Energética de EU. Las tripulaciones nórdicas no pagaban nada. La física que hacía arder su combustible no ha cambiado ni una variable desde el año 900 después de Cristo. Está en el bosque más cercano a ti en este momento, y casi nadie lo está usando. Si ese dato te detuvo, este canal existe precisamente por eso. Cada semana recuperamos una técnica que la industria moderna asumió que nunca buscarías. Suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima. Has visto pruebas de esto toda tu vida y nunca conectaste los puntos. Has caminado por un bosque tras la lluvia y notado que ciertos tocones viejos permanecen secos en la parte superior, mientras todo a su alrededor está empapado. Eso no es coincidencia. Es la resina de pino en el duramen, creando una superficie que el agua no puede penetrar. Igual que la cera en el capó de un auto repele la lluvia antes de que se absorba. Has encendido una fogata con una piña de pino y la viste prender más rápido que nada en la pila. Esa es la misma resina, la misma química, en un paquete más pequeño. Probablemente has olido un bosque de pinos en un día caluroso de verano, ese aroma intenso y limpio que te golpea al entrar desde el camino.
Ese olor es la resina calentándose en la corteza de los árboles vivos. El duramen de un tocón muerto contiene tanta sustancia, tan concentrada, que puedes olerla antes de que tu hacha termine el corte. La resina de pino es combustible. Arde a mayor temperatura que la fibra de madera común y libera más calor por pieza. Un trozo de verdadera tea del tamaño de tu antebrazo contiene más calor almacenado que varios leños ordinarios y secos del mismo tamaño. No estás quemando madera, estás quemando años de química forestal concentrada. Ese es el resultado. Ahora, esta es la razón por la que los leñadores nórdicos volvían a casa con algo útil cada vez. La mayoría que busca la tea comete un error específico antes de siquiera tomar una herramienta. Buscan los tocones equivocados. Y el detalle que separa un tocón que vale la pena excavar de uno que es solo madera podrida es algo que un leñador nórdico identificaba desde 6 metros de distancia, sin tocar nada. Esto es lo que necesitas antes de ir. Esto es lo que necesitas. Quiero ser honesto contigo sobre cada cifra. Un hacha pequeña o de mano. Si no tienes una de segunda mano en cualquier mercadillo o liquidación cuesta entre $2 y $8. Una vara para sondear, una rama o un trozo de varilla del largo de tu antebrazo. Tus 2 manos. Eso es todo, en serio. No se necesita motosierra, no hidráulica, no camión, no compra de material alguno en ningún momento. El combustible está en el suelo. Lleva años allí. Pertenece a quien lo encuentre. Esto es lo único que la mayoría entiende mal cuando busca tea. Buscan tocones que aún tienen corteza. Un tocón con la corteza intacta casi siempre es demasiado joven. La corteza ha estado protegiendo la madera exterior. Esa protección ralentizó el proceso. La resina aún no ha tenido tiempo suficiente para concentrarse totalmente en el núcleo. Los leñadores nórdicos lo entendían, y las generaciones de artesanos escandinavos que documentaron sus técnicas, conservadas en las colecciones etnográficas del Museo Nórdico de Estocolmo, cuyo archivo sobre el conocimiento forestal preindustrial se remonta a la época vikinga. Sabían que el tocón que vale la pena encontrar parece, desde fuera, que ya ha desaparecido, sin corteza. Se desprendió hace años. La madera exterior es blanda y gris. Se desmorona ligeramente en los bordes al presionarla. Parece que no queda nada de valor. Esa apariencia es justo la señal que buscas, no un obstáculo. Que la madera exterior haya desaparecido significa que el núcleo interior ha tenido años de tiempo ininterrumpido para concentrarse. El proceso ha terminado. El bosque ya hizo el trabajo. Toma tu vara de sondeo, clávala en el borde blando del tocón. Si penetra con facilidad, la albura ha desaparecido. Bien, ahora levanta tu hacha y golpea el centro de lo que queda, no el borde gris y desmenuzable. El centro. La diferencia entre el material exterior y el núcleo interior es inmediata, totalmente inconfundible. La madera exterior se deshace al golpearla. El núcleo resuena. Cuando tu hacha golpea la madera resinosa verdadera, el sonido cambia. Pasa de un golpe sordo a algo más agudo y denso. La diferencia entre golpear una esponja seca y un trozo de madera dura. Lo sentirás en tu mano al instante. Tu brazo lo sabe antes que tu cerebro. La madera que separas es más oscura que todo lo que la rodea. Anaranjada, rojo pardo, ámbar intenso, a veces tan saturada de resina que parece casi húmeda, aunque esté completamente seca. Acerca un trozo recién partido a tu nariz. El olor a pino te golpea fuerte, limpio e inmediato, incluso en el aire frío, en pleno invierno. Es la resina en la superficie recién expuesta, liberándose en el aire a tu alrededor. Separa trozos del centro en secciones del largo de tu mano y el ancho de 2 dedos juntos. Los trozos más pequeños, del ancho de un dedo, son para encender el fuego. La superficie hace que la resina prenda al contacto con una pequeña llama, a veces incluso con una chispa. Esto es lo que las tripulaciones nórdicas llevaban en sus equipos de ignición. Este es el paso que la mayoría omite por completo al intentar replicar lo que hacían las tripulaciones vikingas, y es el paso que el análisis de Ole Krumlin Pedersen sobre materiales de ignición nórdicos recuperados, compilado en su trabajo en el Museo de Barcos Vikingos de Roskilde y publicado a lo largo de la serie Barcos y Embarcaciones del Norte durante los años 90 y 2000, identifica consistentemente como la diferencia clave entre las tripulaciones nórdicas bien equipadas y aquellas que sufrían en el frío. También es la diferencia entre un fuego en una casa larga, que dura toda la noche, y uno que necesita atención constante. Antes de usar un solo trozo, haz una prueba. Solo necesitas tu mano y un poco de agua. Gotea agua desde tu palma sobre la superficie recién cortada de la madera. En la madera estacionada normal, el agua se absorbe en unos segundos. La veta la bebe. En la madera resinosa verdadera, el agua forma gotas. Permanece en la superficie como lo haría en una mesa recién encerada. A veces rueda por completo antes de extenderse.
Es aperlado es la resina ocupando físicamente la superficie de la madera, sin dejar canales para que el agua penetre. El mismo mecanismo que mantuvo estos tocones intactos tras años de lluvia, nieve y ciclos de congelación, ahora es visible en la cara cortada que sostienes. Si el agua forma gotas, la madera está lista, sin tiempo de secado, sin cobertizo, sin espera. Puedes usarla hoy. Si el agua se absorbe, estás ante material exterior, no el núcleo. Profundiza con tu hacha, encuentra el centro, prueba de nuevo. Esa es toda tu verificación de calidad. Un poco de agua vertida desde tu palma. Nada más se necesita. Lo que acabas de aprender es una pieza de un catálogo de técnicas nórdicas de fuego y combustible que este canal ha documentado desde el registro arqueológico. Cada una fue preservada por la misma razón. Ninguna puede ser medida o facturada. Si eso te importa, suscríbete. Aquí es donde reside ese conocimiento. Un tocón cambia una noche. Saber cómo encontrarlos cambia cada invierno por el resto de tu vida. Ahora piensa en qué funcionaba realmente un asentamiento nórdico, porque la escala de lo que esta técnica hizo posible es lo que cambia por completo tu forma de pensar sobre el combustible. El asentamiento de la Casa Larga en Trelleborg, la fortaleza circular construida alrededor del año 980 en Selandia, Dinamarca, excavada por Paul Nørlund para el Museo Nacional de Dinamarca a partir de 1934 y documentada en su publicación de 1948 Trelleborg, conservada por el Museo Nacional en Copenhague, albergó entre 250 y 500 personas durante inviernos daneses muy por debajo de cero. Ese asentamiento no tenía suministro de combustible, no había compra de leña, ningún tipo de factura. Lo que tenía era una población que sabía exactamente qué buscar en los bosques que rodeaban el lugar. Nørlund documentó que las casas largas en Trelleborg tenían hogares centrales, el Eldsted, a lo largo del edificio, dispuestos para irradiar calor hacia arriba y hacia el espacio habitable. El historiador Neil Price, en su estudio del 2020, Los hijos del fresno y el olmo, publicado por Basic Books, describe la calefacción en las casas largas nórdicas como un sistema refinado durante generaciones, no improvisado ni primitivo, sino deliberadamente diseñado para extraer el máximo calor con el mínimo combustible, mediante la geometría del fuego, la colocación de las piedras del hogar y la densidad del combustible elegido. Máximo calor, mínimo combustible. Esa es la lógica económica completa de la madera resinosa. La resina de pino contiene más energía química por unidad de peso que la simple fibra de madera. Esta es la misma razón por la que los bosques de pino arden con tanta intensidad en los incendios forestales, no solo porque están secos, sino porque cada pared celular de la madera está cargada de una sustancia que quema con gran potencia. Una familia de 4 personas, usando tea de pino correctamente identificada para encender y mantener el fuego durante un invierno, necesita una fracción del volumen que necesitaría de leña dura y seca común. No un poco menos, una fracción. Para un asentamiento de 300 personas que dependía de tea de pino correctamente cosechada, esa fracción significó la diferencia entre un invierno sostenible y una escasez catastrófica de combustible para febrero, sin facturas, sin infraestructura, sin una línea de suministro que pudiera fallar o agotarse. Hay una condición en la que esto funciona peor que en cualquier otra situación. Los colonos nórdicos la descubrieron durante la primera generación de colonización en una geografía específica. La forma en que se adaptaron al topar con ese límite es la última pieza de esto. La tea de pino requiere pino muerto. En concreto, requiere tocones viejos de pino, abeto u otras coníferas resinosas, árboles cuya albura haya tenido tiempo suficiente para pudrirse por completo. Ese proceso lleva un mínimo de varios años. Una década o más produce el material más denso y saturado. En bosques donde los árboles principales son de madera dura, roble, arce, fresno, haya, el mismo proceso no produce el mismo resultado. Las maderas duras no tienen la química de resina que posee el pino. Un tocón de roble muerto es solo eso, un tocón de roble pudriéndose. Esta fue la limitación específica que encontraron los colonos nórdicos en Islandia. Cuando los primeros colonos llegaron a Islandia, comenzando alrededor del año 874 d.C., documentado en el Landnámabók y confirmado por la datación de capas de tefra en los estratos de asentamiento, con el arqueólogo islandés Orri Vesteinsson, contribuyendo extensamente al entendimiento del uso de la tierra y los patrones de asentamiento de la era vikinga en Islandia a través de publicaciones en Norwegian Archaeological Review y revistas relacionadas, encontraron bosques de abedul, no de pino. El abedul proveyó madera y combustible inicial, pero el abedul no produce tea. En pocas generaciones, la cobertura forestal de abedul se redujo drásticamente por la tala para tierras de cultivo y pastoreo.
visible en los registros de polen de núcleos de turberas islandesas analizados por el paleobotánico Egil Erlendsson, cuya investigación sobre la deforestación en la era vikinga en Islandia ha sido publicada en revistas de arqueología y ciencias ambientales revisadas por pares. Las comunidades nórdicas en Islandia se adaptaron sin catástrofe. Cambiaron a la extracción de turba como combustible principal para el invierno, complementando con madera a la deriva llevada a la costa por las corrientes árticas y el abedul limitado que quedaba en laderas protegidas. No fracasaron, identificaron la limitación, la reconocieron con claridad y pasaron a la siguiente solución disponible. Si el bosque más cercano a ti es predominantemente de madera dura, tu enfoque también cambia. Buscarás pinos viejos en los bordes del bosque, en las crestas, en bosques estatales o límites de parques nacionales, donde a los árboles se les ha permitido morir naturalmente y permanecer donde cayeron. Lugares donde la tala no ha llegado en décadas recientes. Lugares donde los árboles caídos han estado en el suelo el tiempo suficiente para completar el proceso. Esos tocones no son raros una vez que sabes lo que buscas. Solo son invisibles hasta que te acercas a uno en una mañana fría y escuchas por primera vez el sonido de tu hacha al golpear el núcleo. Las piedras del hogar en Lance Oaks Meadows siguen allí. Birgitta Wallace las documentó. Están fotografiadas. El material carbonizado alrededor de las piedras ha sido analizado. Las dimensiones del hogar están registradas. La estructura de la casa comunal que lo rodeaba está cartografiada. Ese hogar ardió durante un invierno en Terranova. No luchó por sobrevivir. Ardió. La tripulación que lo encendió había cruzado 4 meses de océano abierto en un barco de madera, sin instrumentos, sin respaldo, sin alternativa. No llevaron comodidad a través de ese océano. Llevaron conocimiento. El conocimiento de que un tocón de pino muerto en cualquier bosque guarda años de calor concentrado, sellado contra la lluvia, listo para encender en cualquier condición, sin requerir nada más que la habilidad para reconocerlo y la voluntad de cavar. Ese tocón sigue haciendo lo mismo que hacía en el año 1000 de Cristo. La resina aún migra al núcleo cuando el árbol muere. La madera exterior aún se desprende. El núcleo aún suena cuando un hacha lo encuentra. La superficie cortada aún huele igual que olía en esa costa de Terranova hace 1000 años. Lo que encontraste hoy hace lo mismo. No sé qué te trajo aquí. No importa. Funciona de cualquier manera.